Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Cuando vea el video, profesor, esta es la grabación del proyecto de la empresa Conasur, eh, del compañero Germán Camacho y Carlos Carvajal, que es mi persona. Esta es lo que es, aquí estamos con lo que es la portada. Ok, vamos con la introducción. Dice que del área financiera de una empresa es importante tener claridad de los diferentes rubros en donde se puedan determinar la financiación propia, la inversión y forma de trabajar y hasta lo positivo de una deuda para lograr generar liquidez. Una empresa está constituida por departamentos, sin importar el tamaño, debe de tener un orden en el cual se deben de establecer procedimientos y cumplirlos, sea en el área de producción, compras, ventas, personal y en el departamento financiero. Estos pueden estar como parte de la planilla o algunos cargos pueden suplirse con servicios profesionales. Dice que vamos a hablar sobre el costo de capital. Dice que parte de las finanzas empresariales está el tema del costo del capital, en donde una medida que tiene como propósito ver resultados porcentuales para ver la proyección de inversión a futuro cuando se dan oportunidades. Para los empresarios es de suma importancia conocer a detalle el costo del capital, considerando que para toda evaluación económica y financiera requiere tener una idea aproximada de ellos en las diferentes fuentes de obtener recursos que utiliza la empresa para emprender sus proyectos de inversión. Ok, aquí en lo que es la empresa Cotrasur, dice que el proyecto se va a tener como base los estados financieros de la empresa cooperativa de Transportes Cotrasur. Empresa se dedica al transporte masivo dentro y fuera de Colombia. Algunos datos no fueron encontrados, los cuales se proyectarán entendiendo el ejercicio que se está realizando, que se estaba realizando en dicha empresa. Dice acciones preferentes. Acciones preferentes. En su puesto tienen 100 acciones, por lo tanto, cada una dividida entre 7.176 representa un aproximado del 71, del 71. Además, dividido se plantea en 100 y costo por acción en el mercado al vendedor por 3 generan 147% del costo del capital. Dice que las acciones preferentes son títulos de propiedad parcial de una compañía que ofrecen un valor añadido al accionista. Este tipo de acciones tienen algunas prerrogativas sobre las acciones ordinarias, lo que los hace más atractivos para algunas inversiones. Una característica destacable es en torno al cobro de dividendos, también llamadas acciones privilegiadas o preferenciales. Las participaciones preferenciales reúnen aspectos de instrumentos de renta fija y de la renta variable. Dice los rendimientos. Los rendimientos. En el tema de rendimientos de las acciones comunes se interpreta que precio por acción 100, utilidad por acción 71 y se proyecta un crecimiento del 5%. Aquí estamos en el rendimiento de las acciones comunes. Ahora, muy claro, dice, el CPP es la proporcionalidad entre la deuda y el patrimonio utilizado para financiar activos. Dice que es la proporción de la deuda, ¿verdad? En el cálculo del CPP se establece la siguiente información. Se toma el monto de la deuda a largo plazo, sin embargo, no queda claridad de las acciones comunes o referentes. Por lo tanto, revisando los estados, se analiza de una manera prudente el supuesto de acciones preferentes en 700.000 y las acciones comunes en 45.000. Los ponderados es el porciento que representa cada monto en su valor de 100%, lo cual se hace matemáticamente.
Aquí los vemos. Ahora seguirá el compañero Germán explicando la siguiente parte de nuestra exposición. Bueno, buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende cómo estén viendo la presentación. Eh, Tal como comentó Carlos, en los costos que se vieron anteriormente no se encontró suficiente información. Sin embargo, nosotros hicimos una proyección y a opinión de nosotros determinamos un costo sobre la deuda a largo plazo y este costo fue un 17%. Las acciones preferentes a un costo de un 12% y las acciones comunes a un costo de un 8%. Los costos ponderados se calcularon matemáticamente multiplicando la ponderación de cada uno de estos costos. Entonces, como vimos ahí anteriormente en el gráfico de Carlos, eso es la ponderación de los costos que hicimos. La estructura de capital está conformada un 57% de deuda a largo plazo, un 17% en acciones comunes y un 26% eh, en acciones preferentes. Eh, entonces ahí es como estuvimos viendo, ese es el gráfico, un gráfico pastel donde demostramos toda la estructura de capital de la compañía. Además, aquí gráficamente podemos ver eh, de la deuda a largo plazo, donde tenemos 1.553.000, acciones preferentes 700.000, que fue lo que les mencionó Carlos, y acciones comunes en 450, lo que representa un total en millones de 2.683.667. Lo que podemos calcular pues, con toda la fórmula matemática, eh, que el costo de la deuda a largo plazo es un 17, las acciones preferentes un 12 y las acciones comunes un 8. Y si lo vemos en costos ponderados, sería la deuda un 9.72, las acciones preferentes un 13.3, un 3.13 y las acciones comunes de un 1.34. Lo que quiere decir, y lo más importante de este análisis, es que el CCPP o el costo capital promedio ponderado es del 14.19%, lo que representa o lo que nos da un indicio de que todos los proyectos de inversión deben de ser de al menos un 14.19%, que debe ser la base de inversión. Por lo tanto, que si la empresa en algún momento decide invertir en algún proyecto o se va a hacer algún financiamiento, el beneficio mínimo que debe obtener sería el del 14.19%. De ahí en adelante sería un ingreso o una ganancia mayor para la empresa, pero este sería el porcentaje mínimo que debería generar para poder cubrir con la deuda a largo plazo las acciones preferentes y las acciones comunes. Este es lo mismo que vimos en la diapositiva anterior. Lo que si la propuesta de una inversión es del 10%, como se ve en la imagen, en un proyecto de inversión del 10%, significa que este proyecto no va. O sea, este proyecto no vamos a ejecutarlo porque ya generaría pérdidas por sí mismo, porque no, ni siquiera estaríamos cubriendo la deuda a largo plazo, ni las acciones preferentes ni comunes. Por lo tanto, debe ser mayor que el costo de capital promedio ponderado para que el proyecto pudiera ser viable. En conclusión, para la empresa analizada, Contrasur, eh, este proyecto que planteamos del 10% que teníamos de inversión, de retorno de inversión, vemos que no se puede avanzar. Sin embargo, desde los números planteados hay que tener en cuenta que el CCPP y realizar proyectos mayores a este porcentaje sería la forma de garantizar proyectos y evitar las pérdidas en la compañía. A nivel de recomendaciones, se recomienda realizar análisis más exhaustivos a la empresa y con ello ordenar un poco más las finanzas y proyectarse a invertir y así crecer exponencialmente. Y también es recomendable aumentar el patrimonio y con ello las inversiones de una manera más clara y profesional
Lo que sería, en resumen, también podemos mencionar que lo principal sería que cualquier proyecto que se vaya a ejecutar tiene que cumplir por lo menos con ese 14,19% del costo capital promedio ponderado que hicimos el análisis. Eh, de mi parte, eso sería, este sería nuestro proyecto. Eh, Vemos que en este caso el proyecto que analizamos no es viable. eh, y no sé si Carlos también quiere acotar algo para finalizar el Sí, proyecto, la presentación. Y muchas gracias a todos por haber estado en la presentación y al profesor. bueno, muchas gracias, profesor. Buenos días, tardes o noches cuando vea acá lo que es el proyecto. Le agradecemos, bueno, por este trabajo que nos ha enseñado, la verdad que sí. Y esperemos que quede satisfecho con lo que es el proyecto, ¿verdad? Y como le dijo Germán, este proyecto prácticamente no es viable. Espero que haya estado de la mejor manera y pasen buen día. Muchas gracias.